Verso preliminar. Las gentes de comprensión clara que han aprendido, comprendido y seguido la enseñanza dada en Uyadu-Narpadu, junto con las dadas en esta obra, que él, Sri Bhagavan, dio como un suplemento a Anubandham, reuniendo algunos de sus propios versos y algunos de aquellos versos dados en otras lenguas que él había traducido del tamil, ciertamente obtendrán la grandeza del autoconocimiento o liberación. Capítulo Uyadu-Narpadu Anubandham Mangalam. Eso en lo que todos estos mundos parecen existir establemente, eso de lo que todos estos mundos son una posesión, eso desde lo que todos estos mundos surgen, eso para lo que todos estos existen, eso por lo que todos estos mundos vienen a la existencia, y eso que en verdad es todos estos, solo eso es la realidad existente, o Sat Vastu. Queramos a ese sí mismo, que es la realidad en el corazón. Este verso de bendición está adaptado de Yoga Vasista 5.8.12. En este verso tamil, como en su original sánscrito, los 8 casos gramaticales, excepto el caso vocativo, son usados con referencia a la realidad, a saber, el caso locativo en lo que, el caso genitivo de lo que, el caso ablativo desde lo que, el caso dativo para lo que, el caso instrumental por lo que, el caso nominativo que en verdad y el caso acusativo ese sí mismo. 1. Por satsanga, es decir, por la asociación con Sat, la realidad, o por la de aquellos que conocen y permanecen como la realidad, la asociación con los objetos del mundo será eliminada. Cuando esa asociación mundana es eliminada, el apego o tendencias de la mente, es decir, el apego interno hacia los objetos del mundo, en otras palabras, los Visaya Vasanas o tendencias hacia los objetos de los sentidos, será destruido. Aquellos que están así exentos del engaño del apego mental perecerán en eso que es sin movimiento. En otras palabras, perderán su ego y perderán en él sí mismo, la realidad sin movimiento. Así pues, ellos obtendrán Jivan Mukti, la liberación de Jivatva o individualidad. Por lo tanto, busca su asociación. Nota. Este verso fue adaptado por Sri Bhagavan de el verso 9 de Mohamudara de Sri Adi Sankara. Sri Bhagavan solía decir Satsanga, significa asociación sanga con la realidad Sat. La realidad es el sí mismo. El sabio ñani que conoce y permanece como el sí mismo es también la realidad. En otras palabras, satsanga significa ya sea prestar atención a y permanecer como el sí mismo por la indagación ¿quién soy yo? O asociarse con un sabio que ha realizado el sí mismo y que es así una incorporación de la realidad. Por la asociación con un sabio, el poder de la discriminación correcta es encendido en la mente. Los apegos y los deseos son con ello eliminados y así deviene fácil para uno volver la mente hacia adentro y conocer y permanecer en el estado sin movimiento del sí mismo. Por lo tanto, Sri Bhagavan concluye este verso diciendo: quiere su asociación, que son palabras que no se encuentran en el original sánscrito y son un añadido nuevo de Bhagavan. 2.
Ese estado supremo del sí mismo, que es alabado por todas las escrituras y que es obtenido aquí, en esta misma vida, mediante la clara vichara, es decir, por la autoindagación o atma vichara clara, que surge en el corazón cuando uno obtiene asociación con un sabio o sadhu, es imposible de obtener por la escucha a predicadores, por el estudio y aprendizaje del significado de las escrituras, por la realización de obras virtuosas o por ningunos otros medios tales como la adoración, el japa o la meditación. Nota: este verso está adaptado por Sri Bhagavan de un verso sánscrito que comienza Na Tadgurut Na Sastrartat. 3. Si uno obtiene asociación con sadhus, es decir, con aquellos que conocen y permanecen como la realidad, ¿de qué sirven todas esas observancias o niyamas? Cuando la excelente brisa fresca del sur está soplando, di: ¿cuál es la utilidad de usar un abanico? Nota explicativa. Lo mismo que un abanico puede ser dejado de lado cuando la brisa fresca está soplando, así también todas las observancias o niyamas, tales como ayunar, hacer adoración o puja, hacer japa, practicar meditación o dhyana y demás, pueden ser desechadas cuando uno ha obtenido asociación con un sabio o sadhu. Obtener asociación con un sadhu no significa solo vivir en su presencia física, puesto que el sadhu es el que permanece como el sí mismo. La realidad sat, su presencia corporal, no es necesaria. Si uno tiene amor verdadero por un sadhu y fe sincera en él, entonces uno ha obtenido verdaderamente su asociación, tanto si uno ha vivido alguna vez en su presencia física como si no. Remitirse a Día con Bhagavan, 9-3-1946, donde Sri Bhagavan explica que el contacto o asociación mental con un ñani es lo mejor y que, puesto que el gurú no es la forma física, la oportunidad de obtener contacto o asociación con él permanece incluso después de la muerte de su forma física. 4. El calor será eliminado por la luna fresca, la pobreza por el árbol celestial que cumple los deseos Kalpakataru y el pecado por la Ganga o el sagrado río Ganges. Pero comprende que estos tres, comenzando con el calor, serán eliminados meramente por la gran y rara visión o darsanam de los incomparables sadhus, es decir, meramente por la visión de ellos. Nota: la palabra calor o tapam puede ser tomada aquí no solo como calor físico, sino también como el calor de la angustia mental. 5. Los tirtas o lugares de baños sagrados que están compuestos de agua y los daivas o imágenes de deidades que están hechas de sustancias tales como piedra y arena no pueden ser comparables a esas grandes almas o mahatmas. ¡Ah, qué maravilla! Ellos, los tirtas y los daivas, otorgan pureza de mente después de incontables días, mientras que tal pureza les es otorgada instantáneamente, tan pronto como los sadhus le ven a uno con sus ojos. Comprende esto así. Nota: puesto que el poder de las aguas sagradas y de imágenes de deidades se deriva y depende de la intensidad de la fe, devoción y bhava de los devotos, ellas pueden otorgar pureza a almas inmaduras solo muy gradualmente.
pero lo mismo que el fuego quemará incluso a aquellos que no creen en él, así también el poder autoluminoso de la graciosa mirada del ñani, que permanece como el sí mismo real, transformará incluso los corazones de aquellos que no tienen fe en él. Este verso está adaptado de Srimad Bhagavatam 10.48.31, versos 3, 4 y 5, que fueron compuestos por Sri Bhagavan para Chelama. 6. El discípulo preguntó: ¿quién es Dios? El gurú contestó con la contrapregunta: ¿quién conoce la mente? Implicando con ello que el que conoce la mente es Dios. El discípulo dijo: mi mente es conocida por mí, el alma. Entonces el gurú declaró: por lo tanto, puesto que las escrituras declaran que Dios es uno, tú eres Dios. 7. El gurú preguntó: ¿qué es la luz para ti? El discípulo contestó: para mí, durante el día, el sol, y en la oscuridad, una lámpara. El gurú dijo: ¿cuál es la luz que conoce esas luces? El discípulo responde: el ojo. El gurú pregunta: ¿cuál es la luz que le conoce al ojo? El discípulo responde: la luz que conoce el ojo es la mente. El gurú pregunta: ¿cuál es la luz que conoce la mente? El discípulo dice: es yo. El gurú dice: por lo tanto, tú eres la luz de las luces, es decir, tú eres la luz de la conciencia que ilumina todas las luces mencionadas antes. Cuando el gurú declaró esto, el discípulo realizó: yo soy solo eso, la luz de la conciencia suprema. Nota: este verso es una traducción de Eka Sloki de Sri Adi Sankara. 8. En el centro de la caverna, que es el corazón, solo el único Brahman no dual brilla directamente en la forma de sí mismo como yo o yo soy yo. Entra en el corazón con la mente, sumergiéndote escruta el sí mismo, o con la mente hundiéndose junto con la respiración, y sé uno que permanece en el sí mismo. Nota: un día en 1915, un devoto llamado Jagadishwara Sastri empezó a componer un verso sánscrito comenzando con las palabras Hridaya Kuara Madhya en el centro de la caverna del corazón. Pero al encontrar que era incapaz de seguir expresando en forma de verso la idea que tenía en mente, imploró a Sri Bhagavan que completara el verso para él. Sri Bhagavan lo completó acordemente y escribió por debajo Jagadisam, indicando con ello que las ideas del verso eran de Jagadishwara Sastri y no suyas propias. Algunos años después, a petición de algunos devotos tamiles que no sabían sánscrito, Sri Bhagavan tradujo este verso al tamil y la versión que se da arriba fue agregada más tarde al Anubandham. 9. Ese conocimiento o conciencia está brillando como la forma del yo puro y sin movimiento o el sí mismo real en el loto del corazón. Comprende que solo ese conocimiento que es yo o la autoconciencia sin adjuntos y libre de pensamiento otorgará liberación, el estado de sí mismo, destruyendo yo el ego. Nota: como se dijo en el verso anterior, eso que existe y brilla en el corazón como yo es el Brahman o el sí mismo. Este verso define más ese yo, que es la primera persona conciencia real,
como siendo amala o exenta de adjuntos, que son impurezas, y achala o exenta de pensamientos, que son movimientos de la mente. Por otra parte, cuando esta primera persona conciencia surge mezclada con adjuntos en la forma del pensamiento yo soy este cuerpo, es el ego la causa de la esclavitud. Por lo tanto, la liberación, que es el estado real del sí mismo, es el estado en el que uno permanece como el sí mismo solamente, habiendo destruido el ego que surge. La enseñanza dada en este verso es que la liberación, que es la destrucción del ego, será obtenida solo cuando uno escudriñe agudamente y conozca la naturaleza verdadera de la conciencia, que existe y brilla dentro de uno como yo, el conocimiento sin adjuntos y libre de pensamiento de la propia existencia de uno. Así pues, en este verso, Sri Bhagavan revela claramente que, de las dos vías mencionadas en el verso anterior, solo la vía de escudriñar y conocer la naturaleza verdadera de la conciencia yo otorgará liberación, que es el estado de autopermanencia. Este verso está adaptado del verso 46 de Devikalotara Jnanachara Vichara Padalam, mientras que el verso 25 de Anumbadan está adaptado del verso 47 de la misma obra. Poco después de componer estos dos versos, Sri Bhagavan tradujo los 85 Jnanachara Vichara Padalam a versos tamiles, y al hacerlo, él realizó traducciones nuevas de los versos 46 y 47. La siguiente es la traducción nueva del verso 46, que significa: esa conciencia Chit está brillando como la forma de yo, el sí mismo real, en el loto del corazón, y es pura o nirmala y sin movimiento o nischala. Comprende que solo esa conciencia otorgará la felicidad de la liberación, destruyendo el ego surgente. 10. El cuerpo o Deham es insensiente, como un cuenco de barro, puesto que la conciencia yo no existe para él, es decir, puesto que no posee ninguna conciencia yo, y puesto que la existencia es experimentada como yo soy diariamente en el sueño profundo, donde el cuerpo no existe, el cuerpo no es yo. Dentro de la caverna del corazón de aquellos que permanecen como el sí mismo, habiendo escudriñado y conocido, ¿quién es esa persona ego que surge como yo soy este cuerpo? ¿Y dónde está él? Arunagiri Siva, el omnipresente Vibhu, brillará espontáneamente como el Spurana, él es yo, o Soham. Sri Bhagavan compuso primero este verso en sánscrito, el martes 20 de septiembre de 1927, y lo tradujo al tamil el mismo día. Nota: como continuación a los dos versos anteriores, en este Sri Bhagavan enseña el significado verdadero de la antigua revelación vedántica. El cuerpo no es yo. ¿Quién soy yo? Él es yo. Deham, Naham, Koham, Soham. En las dos primeras líneas, él establece la verdad de que el cuerpo Deham no es yo, dando dos razones, a saber, que el cuerpo es insensiente y por lo tanto no tiene ningún sentido de yo, es decir, no tiene ninguna conciencia de su propia existencia. Y dos, que la existencia es experimentada como yo soy, incluso en el sueño profundo, donde el cuerpo no es conocido y por lo tanto no existe. En la tercera línea, él enseña que el medio por el que uno puede realizar esta verdad es permanecer como el sí mismo, indagando: ¿quién soy yo? O Koham.
Y en la última línea, él revela que lo que resulta de tal indagación es la experiencia Él es yo o Soham. Así pues, Él enseña que el cuerpo no es yo, es la viveka, comprensión inicial con la que la práctica debe ser comenzada, que ¿quién soy yo? O Koham es el método de práctica efectivo y que Él es yo, Soham, es solo la experiencia final y no el método de la práctica, como a menudo se toma erróneamente. 11. ¿Quién nace? Conoce que solo nace verdaderamente quien nace en su propia fuente. El Brahman, escudriñando dónde he nacido yo, Él es eterno, Él, el Señor de los sabios, es siempre nuevo y fresco. Este verso fue compuesto en algún momento alrededor del año 1930. Paráfrasis explicativa. ¿Quién nace verdaderamente? Solo nace y vive verdaderamente el que ha devenido establecido con firmeza en su propia fuente, el sí mismo real, escudriñando cuál es la fuente de la que yo surgió como un individuo limitado. Él es siempre vivo, habiendo trascendido el nacimiento y la muerte. Él es el Señor de los sabios y es siempre nuevo y fresco. 12. Abandona pensar que el cuerpo miserable es yo. Conoce el sí mismo real, que es siempre felicidad sin fin. Tratar de conocer el sí mismo real y querer al mismo tiempo el cuerpo irreal y perecedero es como agarrar un cocodrilo para cruzar un río. Nota. Las dos primeras frases de este verso son una composición original de Sri Bhagavan, mientras que la última frase es una traducción suya del verso 84 de Vivekachudamani. Remitirse a los versos 4 al 7 de Sadhana y Saram, en los que se elucida el significado de este verso. 13. Comprende que destruir la sensación yo soy el cuerpo de Hama Baba es caridad o dana, ascetismo o tapas, oblación o yaga, rectitud o dharma, unión o yoga, devoción o bhakti, cielo o eswarga, etc. y felicidad o ananda. Nota. Sri Bhagavan compuso primero las dos últimas líneas de este verso como un Kural Bemba que significa: comprende que destruir la sensación yo soy el cuerpo es muerte sin morir, conocimiento, renunciación, liberación y felicidad. Y más tarde, él añadió las dos primeras líneas para hacer del verso un Bemba. 14. Indagar para quién son estos 4 defectos: karma o acción hecha con un sentido de hacedor, vivakti o ausencia de amor por Dios, viyoga o separación de Dios, y añana o ignorancia de la verdadera naturaleza de Dios, es ello mismo karma o la vía de la acción sin deseo. Bhakti, la vía de la devoción, yoga, la vía de la unión, y jnana, la vía del conocimiento. ¿Cómo? Cuando uno indaga así, el ego o yo individual será encontrado ser no existente. Y sin yo, el individuo que tiene estos 4 defectos, ellos no existen. Cuando el ego y todos sus defectos son encontrados así, ser no existentes, será realizado que solo permanecer como el sí mismo sin defecto es la verdad,
es decir, será realizado que la verdad es que nunca hemos tenido ninguno de estos 4 defectos, puesto que siempre existimos y brillamos como el sí mismo siempre sin defecto. Nota: los 4 defectos a saber son karma o acción hecha con un sentido de hacedor, vibhakti o ausencia de amor por Dios, viyoga o separación de Dios y añana o ignorancia de la verdadera naturaleza de Dios. Existen solo para yo, el ego o individuo. Pero si uno escudriña la naturaleza de este yo individual, indagando quién soy yo, se encontrará que es no existente. Cuando el ego es encontrado así, estos 4 defectos también serán encontrados ser no existentes, debido a que sin el ego ellos no pueden permanecer. Y así la verdad de que nosotros permanecemos siempre como el sí mismo, siempre sin defecto, será revelada. Por consiguiente, puesto que la meta de los 4 yogas, a saber, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga y Jnana Yoga, es solo eliminar estos 4 defectos, y puesto que uno indaga quién soy yo, quién es el individuo para quien estos defectos existen, es revelada la verdad de que estos 4 defectos son siempre no existentes. Al indagar así, uno está cumpliendo verdaderamente el propósito de los 4 yogas. También podemos remitirnos aquí al verso 10 de Upadesa Undiyar. 15. La bufonería de los hombres locos que, no conociendo la manera en la que ellos fusionan por Sakti, es decir, no conociendo la verdad de que es solo por Atmasakti o poder del sí mismo que son capacitados para funcionar y hacer actividades, se dan, tales como la oblación sacrificial, la adoración, el yapa o la meditación, diciendo: obtendremos todos los poderes ocultos o siddhis. Es como la historia del tullido que dijo: si alguien me ayuda a levantarme, ¿qué son esos enemigos? Es decir, ¿cuán impotentes serán frente a mí? Nota: las gentes que hacen esfuerzos por obtener Sakti y Siddhis lo hacen solo debido a su ignorancia de la verdad de que todas las acciones de su mente, habla y cuerpo están funcionando solo debido al poder de la presencia del sí mismo. Remitirse también a Guru Vachaka Kobai, versos 168 y 169. 16. Puesto que solo la paz de mente o Chitta Santi es liberación o mukti, que está en verdad siempre obtenida, di: ¿cómo pueden aquellos que ponen su mente en poderes ocultos o siddhis, que no pueden ser obtenidos sin la actividad de la mente, sumergirse en la felicidad de la liberación, que es exenta de toda turbulencia de la mente? 17. Ve, cuando Dios está llevando la carga del mundo y de todas sus gentes, la pseudo alma, imaginando como si estuviera trasladando esa carga, es una broma, como la forma de un Gopurantangi, una figura esculpida que parece ser el soporte de la cúspide de la torre de un templo. ¿De quién es la culpa si alguien que viaja en un tren y lleva una gran carga padece un sufrimiento llevando su pequeña carga sobre la propia cabeza en lugar de colocarla sobre el tren? Nota: puesto que solo Dios está llevando en verdad todas las cargas de todas y cada una de las almas en el mundo, es sabio entregarnos enteramente a Él y vivir felizmente libres de todas las inquietudes y ansiedades. Si en lugar de entregar así todo a Él, imaginamos que estamos llevando la propia pequeña carga, sufriremos innecesariamente, como un hombre que, aunque viaja en un tren, continúa trasladando su propio pequeño equipaje sobre la cabeza
en lugar de colocarlo en el suelo del tren. Cuando es tan necio para nosotros imaginar siquiera que estamos llevando la propia pequeña carga, ¿cuánto más necio será si imaginamos que tenemos que llevar las cargas de otra gente o del mundo entero? Por lo tanto, para mostrar cuán necios son los esfuerzos de esa gente que desea reformar o rectificar el mundo, este verso de Sri Bhagavan los compara con un Gopurán Tangi. Lo mismo que el Gopurán Tangi no soporta de hecho ni siquiera una pequeña porción de la torre, sino que él mismo es soportado por ella, así el alma individual, que es una entidad espuria e irreal, no sostiene tampoco una pequeña parte de la carga del mundo, sino que es ella misma sostenida por Dios solo. La palabra Gopurán Tangi significa literalmente soportador de la torre y es un nombre dado a las figuras esculpidas que están de pie cerca de la cúspide de la torre de los templos del sur de la India y que parecen estar haciendo esfuerzos extenuantes para soportar la porción superior de la misma. Por extensión, la palabra Gopurán Tangi es usada comúnmente para designar a una persona que tiene el sentido excesivo de autoimportancia y que cree que todo depende solo de él mismo. 18. Entre las dos tetillas, abajo del pecho y encima del estómago, hay 6 cosas de muchos colores. Entre estas, una cosa que parece un brote de lirio y que está dentro, 2 dedos a la derecha, desde el centro del pecho, allí está el corazón. 19. Su boca está cerrada. En el pequeño agujero que está dentro de él existe una densa oscuridad de ignorancia, junto con deseo, cólera, codicia, engaño, orgullo, celos y demás. Todos los nervios o nadis principales están conectados con él, en la morada de la respiración, la mente y la luz de la conciencia. Nota: los 2 versos anteriores están traducidos de la versión Malayalam de Astanga Hridayam, una obra prototipo sobre medicina ayurvédica en sánscrito y malayam. Debe observarse que la descripción del corazón espiritual dada en estos 2 versos no es la verdad absoluta, sino que solo es verdadera desde el punto de vista de la ignorancia o añana, en la que el cuerpo y el mundo son tomados como reales. En Upadesa Manjari, capítulo 2, en respuesta a la 9ª pregunta, ¿cuál es la naturaleza del corazón?, Sri Bhagavan dice: aunque las escrituras o Srutis que describen la naturaleza del corazón dicen así, citan los 2 versos anteriores. En la verdad absoluta no hay ni dentro ni fuera del cuerpo. En el Evangelio de Mahārshi, libro 2, capítulo 4, Sri Bhagavan explica que el corazón es en verdad conciencia pura, que no tiene forma ni dentro ni fuera, ni derecha ni izquierda, y que desde este punto de vista absoluto ningún lugar puede ser asignado para él en el cuerpo. Mas, entonces él continúa diciendo: pero la gente no comprende esto. Ellos no pueden evitar pensar en términos del cuerpo físico y del mundo. Es bajando a este nivel de comprensión ordinaria que se asigna un lugar para el corazón en el cuerpo físico. Es decir, mientras el cuerpo físico se siente como yo, puede ser experimentado un lugar en el cuerpo como el de surgimiento de la mente o ego,
la sensación yo soy el cuerpo, y ese lugar es 2 dedos a la derecha del centro del pecho. Es solo desde este punto en el cuerpo que la sensación yo comienza a extenderse por todo él tan pronto como despertamos del sueño profundo, puesto que en el plano relativo es el lugar del que la sensación yo surge en el cuerpo, y puesto que, de hecho, verdaderamente la realidad de que esta sensación yo surge es solo el corazón o sí mismo. Este punto en el cuerpo se dice que es el lugar o sede del corazón. Para aclarar que la descripción del corazón dada en los 2 versos anteriores no es la verdad absoluta sobre el corazón, Sri Bhagavan posteriormente tradujo algunos versos del Yoga Vasista que ahora son incluidos en esta obra como los versos 21 al 24, en los que se describe la naturaleza real del corazón espiritual. 20. El Señor que brilla como yo en la caverna del loto del corazón, o que brilla teniendo la caverna del loto del corazón como su morada, es en verdad el que es adorado como Guesan. Si por la fuerza de la práctica constante de la meditación Él es yo, o Soham Bhavana, en la forma ese Gusan es yo, en otras palabras, yo soy solo Él que brilla en el corazón como yo, uno permanece como ese Señor, es decir, como yo, tan firmemente como la sensación yo está ahora establecida en su cuerpo. Entonces esa ignorancia, yo soy este cuerpo perecedero, perecerá como la oscuridad frente al sol rojo. Nota. Este verso fue adaptado por Sri Bhagavan de los versos 59 y 62 del capítulo 19 de Prabhuligan Lila como obra tamil de Turaimangalam. Estos versos contienen las enseñanzas que el sabio Ayama Prabhu dio a Goraknan, un Siddha y Hatha Yogi que creía que había obtenido la inmortalidad por la perfección de su cuerpo, que no podía ser destruido. El Soham Bhavana al que se alude en este verso no es una mera repetición mental o manisika-japa del pensamiento yo soy él, sino que es la claridad de convicción interna libre de pensamiento. Eso que brilla en el corazón como yo es la realidad suprema. Habiendo hecho que la mente se sumerja en el corazón y abandonado el sentido yo en el cuerpo y demás, cuando uno indaga sin movimiento, permaneciendo como uno es en la indagación, ¿quién soy yo que existo en el cuerpo? El Espurana, yo aparecerá sutilmente. Uno debe permanecer con la convicción sin movimiento, Nischala Bhavana, de que esa Atma Guarupa, yo, es el mismo, el Paramatma Guarupa, que brilla como todo y como nada también, por todas partes y sin la diferencia fuera y dentro. Esto mismo es llamado Soham Bhavana, dice Sri Bhagavan en Vichara Sangraham, capítulo 6. En este verso, Sri Bhagavan revela cómo la práctica de tal Soham Bhavana, si se comprende y aplica correctamente, puede llevar a la experiencia del autoconocimiento. Es decir, si por la fuerza de la convicción yo soy yo, obtenida por el recuerdo constante, la realidad que brilla en el corazón como yo, solo es yo. Uno permanece como esa realidad, que es la mera existencia, conciencia yo soy. En lugar de surgir como un individuo separado en la forma de la sensación yo soy este cuerpo, entonces el sol de ñana
brillará tragando la oscuridad de Añana, que es el apego al cuerpo perecedero como yo. 21. A Rama, que preguntó: dime en qué gran espejo aparecen todos esos mundos, enfrente de nosotros como un reflejo, y qué es eso que se proclama el corazón de todos los seres en este universo. El sabio Vasista le dijo: cuando es considerado, el corazón de todos los seres de este mundo es de dos tipos. El verso 21 está adaptado de Yoga Vasista 5.78.32 y 33 en primera línea. 22. Vasista continuó: escucha las características de estos dos, uno que es apropiado para ser aceptado y otro que lo es para ser rechazado. Comprende que el órgano llamado corazón, que está situado en un lugar dentro del pecho del cuerpo limitado, es ese que es apropiado para ser rechazado, y que el corazón cuya forma es la única conciencia, es ese que es apropiado para ser aceptado. Ese existe tanto dentro como fuera, pero no es ese que existe solo dentro o solo fuera. Nota: el corazón espiritual real no es un lugar en el cuerpo limitado, sino solo el sí mismo atemporal, aespacial e ilimitado, cuya forma es la conciencia pura yo soy. Aunque se dice que este corazón real existe tanto dentro como fuera, en verdad es eso que existe exento de todas las distinciones, tales como dentro o fuera, debido a que esas distinciones existen solo con referencia al cuerpo, que es el mismo irreal. El siguiente símil ilustrará este punto. Supongamos que un cuenco hecho de hielo es sumergido profundamente en el agua de un lago. ¿Dónde está el agua ahora? No es erróneo decir que el agua está solo dentro o solo fuera del cuenco. No está a la vez dentro y fuera. En realidad, el cuenco mismo verdaderamente no es nada sino agua. Por lo tanto, cuando solo existe el agua, ¿dónde hay espacio para las nociones dentro y fuera? Además, cuando solo el corazón del sí mismo existe, verdaderamente no hay espacio para las nociones de que existe fuera o dentro del cuerpo, pues el cuerpo mismo no existe aparte del sí mismo. Aquí, remitirse a los versos 3 y 4 de Ekatma Pachakam en este libro. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.78.34 y 3.5. 23. Vasista continuó: solo eso, el sí mismo real cuya forma es conciencia, es el corazón importante, o Mukya Hridayan. En él, todos estos mundos están existiendo. Él es el espejo para todos los objetos, es decir, en el que todos los objetos aparecen frente a nosotros como un reflejo, como se mencionó en el verso 21. Solo Él es la morada de toda riqueza. Por consiguiente, solo la conciencia es declarada ser el corazón de todos los seres. Él no es una pequeña porción en una parte del cuerpo, que es perecedero e insensiente como una piedra. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.78.36 y 37. 24. Vasista continuó: por lo tanto, por la práctica sadhana de fijar la mente en el corazón puro o el sí mismo real, que es de la naturaleza de la conciencia,
el sumergimiento de la respiración o prana, junto con las tendencias o vasanas, será obtenido automáticamente. Nota. Después de leer el verso 28 de Ulladu Narpadu, algunos aspirantes concluyen erróneamente que es necesario practicar alguna técnica de control de la respiración o pranayama para poder ser capaz de domar a la mente y volverla hacia adentro para conocer su fuente, el corazón o sí mismo real. Sin embargo, en este presente verso, Sri Bhagavan revela claramente que no es necesario practicar ninguna técnica especial, debido a que la respiración o prana se sumergirá automáticamente cuando uno fije la mente en el corazón por la autoatención. Remitirse aquí al 8º capítulo de The Path of Sri Ramana, Part 1, donde este punto es explicado con más detalle. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.78.38. 25. Por la meditación, siempre incesante en el corazón, ¿qué conocimiento o conciencia es exento de todos los adjuntos o upadis? Ese Shiva es yo, destruye todos los apegos de la mente. Nota. Cuando la conciencia yo surge mezclada con adjuntos como yo soy esto o yo soy eso, es el ego, mente o alma individual. Pero cuando la misma conciencia yo permanece exenta de todo adjunto como mero yo soy, es Shiva, la realidad suprema o el sí mismo. Puesto que todos los apegos comienzan con el de Abhimana o el apego al cuerpo, debido a la mezcla de los adjuntos con la conciencia pura yo, y puesto que los adjuntos devienen mezclados con la conciencia yo, solo debido a la flaqueza de uno en escudriñar agudamente y conocer esa conciencia pura como ella es. En este verso se enseña que uno debe destruir todos los apegos meditando con amor en la conciencia pura sin adjuntos yo, teniendo la convicción firme de que esa conciencia es Shiva. Esta meditación en la conciencia pura yo, que es autoatención, es la sadhana de fijar la mente en el corazón puro, que es la naturaleza de la conciencia, mencionada en el verso anterior. Solo por esta sadhana serán enteramente destruidos todos los vasanas, que son los apegos acumulados en la mente. El verso 9 de esta obra puede ser leído aquí de nuevo. A menos que prestemos atención agudamente a la conciencia pura yo, que brilla exenta tanto de impurezas en la forma de upadis como de movimiento en la de pensamientos, la destrucción de los vasanas, que es el estado llamado liberación, no puede ser obtenido. Como se mencionó en la nota del verso 9 en esta obra, el verso anterior está adaptado del verso 47 de Devikalotara. Jnanachara Vichara Padalam. La siguiente es la nueva traducción del verso 47 que Sri Bhagavan hizo mientras traducía todo el Jnanachara Vichara Padalam a versos tamiles. ¿Qué significa meditando ininterrumpidamente con amor? Que uno existe como la forma de la conciencia Chit Rupa, que es exenta de todos los adjuntos o upadis. Este Shiva es yo. Uno destruirá todos los apegos. 26. Vashista dijo a Rama: oh héroe, habiendo indagado en todos los estados, que son de varios tipos, representa tu papel en el mundo aferrándote siempre firmemente con la mente, solo a ese uno que es el estado supremo exento de irrealidad. Oh héroe, puesto que tú has conocido eso,
o el sí mismo, que existe en el corazón como la realidad de todas las diversas apariencias, por lo tanto, sin abandonar nunca ese punto de vista, representa tu papel en el mundo como si tuvieras deseo. Nota: todos los estados mencionados al comienzo de este verso pueden significar todos los estados de conciencia tales como vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, o todas las condiciones de la vida tales como juventud, vejez, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, fama, mala reputación, alegría, sufrimiento y demás. Todos esos estados o condiciones diferentes están basadas solo en la sensación yo soy este cuerpo, yo soy este fulano o yo soy un ser individual. El estado supremo exento de realidad mencionado en la misma frase es el estado de autopermanencia que es completamente exento de esa sensación irreal yo soy este cuerpo. Ese punto de vista mencionado en la segunda mitad de este verso es el punto de vista verdadero o dristi, en el que el sí mismo es experimentado como la única realidad subyacente a la apariencia del mundo y de todos los demás estados y condiciones. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.18.20 y 23. 27. Vasista continuó: oh héroe, siendo uno que tiene excitación o surgimiento y gozo mental aparente, siendo uno que tiene ansiedad y odio o cólera mental aparente, siendo uno que tiene esfuerzo o iniciativa aparente, pero siendo como uno que en verdad es exento de todos esos defectos, representa tu papel en el mundo. Oh héroe, siendo uno que ha sido aliviado de las muchas cadenas llamadas engaño, siendo uno que es firmemente ecuánime en todas las condiciones y que sin embargo realiza acciones exteriormente apropiadas a tu disfraz, representa tu papel en el mundo. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.18, 24 y 26. 28. Proclama que él, que ha conquistado los sentidos por el conocimiento o ñana y que permanece como existencia-conciencia, es un conocedor del sí mismo o Atmavid. Él es el fuego del conocimiento o Ñanagni. Él es el blandidor del rayo del conocimiento, Ñana Varayuddha. Él, el destructor del tiempo o Kala Kala, es el héroe que ha matado a la muerte. Nota: el Atmañani no es meramente una encarnación de ningún dios particular. El Ñani es Ñana mismo y por consiguiente él es la realidad de todos los dioses, tales como Agni, Indra y el señor Shiva. Puesto que Ñani quema la ignorancia, Añana, hasta las cenizas, él mismo es el fuego del conocimiento, Ñanagni. Y puesto que, habiendo abandonado la identificación con el cuerpo que está limitado por el tiempo y sujeto a la muerte, él brilla como el sí mismo sin tiempo y sin muerte. Él mismo es el señor Shiva, el destructor del tiempo, Kalakalan, y el matador de la muerte. Puesto que el Ñani ha conquistado los sentidos, por lo que la apariencia del universo es proyectada, en verdad él ha conquistado el universo entero. Por lo tanto, puesto que no hay poder en el universo entero más grande que el poder de la firme autopermanencia del Ñani, su autopermanencia es descrita como el rayo del conocimiento o Ñana Varayuddha. 29.
comprende que el lustre y el poder del intelecto crecerán automáticamente en aquellos que han conocido la realidad. Como los árboles en esta tierra brillan con todas las cualidades, tales como la belleza, tan pronto llega la primavera. Nota: este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.76.20. 30. Lo mismo que uno que está escuchando aparentemente una historia, cuando su mente de hecho se ha ido muy lejos, la mente del Atmayani, o conocedor de sí mismo, en la que las tendencias o vasanas han sido borradas, de hecho, no ha hecho nada, aunque en apariencia haya hecho muchas. Por otra parte, la mente de un Añani, o uno que no conoce el sí mismo, que está saturado de ellas, de tendencias o vasanas, de hecho ha realizado muchas cosas, aunque aparentemente no haya hecho nada. Lo mismo que uno que piensa en el sueño que él ha escalado una colina y que está cayendo por un precipicio, aunque su cuerpo esté tumbado aquí sin movimiento, durmiendo en su cama. Este verso está adaptado de Yoga Vasista 5.56.13 y 14. 31. Los estados de actividad, absorción, onista y sueño profundo, que son ignorados para el conocedor de la realidad, Meiñani, que está dormido despierto dentro del cuerpo carnal, que es como una carreta, son similares a los estados de la carreta en movimiento, la carreta parada y la carreta desuncida, que son desconocidos para uno que está dormido en la carreta. Nota: el cuerpo y la mente de un ñani parecen ser reales solo en la perspectiva errónea de los añanis, que por error se toman ellos mismos por un cuerpo y una mente. En la perspectiva verdadera del ñani, que se experimenta él mismo como el espacio de la mera conciencia yo soy, el cuerpo y la mente son completamente no existentes. Por lo tanto, puesto que los estados de actividad, a saber, vigilia y sueño con sueños, y el estado de absorción, nista, y el estado de sueño profundo, son todos ellos pertenecientes solo al cuerpo y a la mente. No son conocidos para el ñani, lo mismo que los estados de movimiento, de quietud y de sunción de una carreta son desconocidos para alguien que está dormido en la carreta. 32. Para aquellos que experimentan los tres estados irreales de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, el único estado real de sueño profundo despierto, que está más allá de esos tres estados, es llamado Turiya, el cuarto. Sin embargo, puesto que solo este Turiya existe verdaderamente, y puesto que los tres estados aparentes no existen, comprende con certeza que Turiya es Atita, el estado trascendental conocido como Turiyatita. Nota: los tres estados que nosotros experimentamos ahora, a saber, son vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Son meramente apariencias irreales. El único estado que existe verdaderamente es el de sueño profundo despierto, Jagrat Sushupti, es decir, el estado en el que permanecemos siempre despiertos al sí mismo real y siempre dormimos al mundo irreal o multiplicidad. Las escrituras se refieren a este único estado verdaderamente existente como el cuarto, o Turiya, solo en beneficio de aquellos que experimentan los tres estados irreales, y solo con la intención de hacerlos comprender que es algo completamente diferente de esos otros tres estados. Pero cuando este estado real sea experimentado, los tres irreales serán encontrados ser completamente no existentes, y por consiguiente se sabrá que este estado real no es en realidad el cuarto estado, sino el único estado existente. Por esta razón, las escrituras se refieren también a este estado verdaderamente existente
como ese que trasciende el cuarto, o Turiyatita. 33. Decir que Sanchita y Agamya no se adherirán a un ñani, sino que solo el destino, o Prarabdha, permanecerá para ser experimentado por él, es una respuesta que se dijo no a aspirantes maduros, sino solo a las preguntas de otros, que son incapaces de comprender que el ñani no es el cuerpo y la mente. Conoce que lo mismo que ninguna esposa permanecerá no viuda cuando el marido muera, así también los tres karmas, Sanchita, Agamya y Prarabdha, se desvanecerán cuando el hacedor sea destruido por el autoconocimiento. Nota. Remitirse a la nota del verso 38 de Uyadunarpadu, donde el significado de los términos Agamya, Sanchita y Prarabdha es explicado. Estos tres karmas solo pueden vivir mientras existe un individuo para ser y experimentarlos. Por consiguiente, cuando el ego o mente, que es a la vez el hacedor de obras y el experimentador de sus frutos, sea destruido por el autoconocimiento o Atmañana, los tres karmas devendrán no existentes. Por lo tanto, cuando se dice en algunas escrituras que el Prarabdha permanece para ser experimentado por el ñani, cuyo ego ha sido destruido, debe comprenderse que es meramente una respuesta superficial, dada a las preguntas de aquellos que son incapaces de comprender que el ñani no es el cuerpo ni la mente, y que por consiguiente preguntan: si no hay ningún karma para el ñani, ¿cómo come, habla, trabaja y demás? Puesto que el Prarabdha debe ser experimentado solo por el cuerpo y la mente, que son no existentes, en la perspectiva verdadera del ñani, no hay para él ningún Prarabdha que experimentar. Sri Bhagavan compuso primero las dos últimas líneas de este verso. Comprende que lo mismo que ninguna esposa permanecerá no viuda cuando el marido muera, así también los tres karmas se desvanecerán cuando el hacedor sea destruido, como un resumen del verso 1145 de Guru Vachaka Kobai. Más tarde, en junio de 1939, cuando decidió incluir este verso en Uyadunarpadu, Anubandhan, él compuso y añadió las dos primeras líneas. 34. Conoce que para la gente de poca erudición, otros tales como hijos y esposa, forman solo una familia, mientras que en las mentes de aquellos que tienen una vasta erudición, no hay sino muchas familias, en la forma de libros como obstáculos al yoga o práctica espiritual. Nota. El apego al conocimiento libresco sin fin y al orgullo que resulta de tal conocimiento son un obstáculo mucho más grande para la sumersión del ego que el apego que tiene una persona ordinaria hacia su esposa e hijos. 35. Para aquellos que han aprendido las letras de las escrituras y que no tratan de destruir las del destino, escudriñando dónde nacieron, ¿cuál es la utilidad de un aprendizaje de esas letras? Ellos han adquirido meramente la naturaleza de una grabadora. Di, oh Sonajiri, oh Arunachala, el conocedor de la realidad. ¿Qué más son ellos sino meras grabadoras? Nota. Los escritos del destino o Prarabdha pueden ser destruidos para siempre solo destruyendo el ego, el experimentador del Prarabdha. El único propósito de leer escrituras es aprender la vía por la que uno puede destruir el ego y fortalecer en uno la inclinación por destruirlo. Por lo tanto, para aquellos que no tienen intención de destruir el ego,
aprender las letras de las escrituras no será de ninguna utilidad. En lugar de obtener el estado sin ego de la autopermanencia, tales gentes obtendrán solo el estado vanidoso de ser capaces de repetir lo que quiera que hayan aprendido como un sonido, como una grabadora. 36. Más que aquellos que no tienen humildad, aunque sean eruditos, en verdad están salvados los iletrados. Lo están del demonio del orgullo que poseen aquellos que son eruditos. Lo están de la enfermedad del torbellino de pensamientos incontables y lo están de correr en busca de gloria, fama o riqueza. Por lo tanto, comprende que eso de lo que ellos están salvados no es solo un mal, sino muchos. Nota: este verso está compuesto en las mismas líneas del verso 277 de Naladiyar, una antigua obra tamil que comprende 400 bembas sobre la conducta moral. 37. Aunque se renuncie a todos los mundos como mera paja, y aunque todas las escrituras estén en la mano, es decir, hayan sido enteramente dominadas, para aquellos que han caído bajo el dominio de la meretriz viciosa, que es la alabanza, escapar de la esclavitud de ella es, en verdad, muy difícil. Nota: entre los tres deseos, a saber, los de relaciones, posesiones y alabanzas, el deseo de alabanzas es el más difícil de renunciar. Aunque uno haya renunciado al deseo de relaciones y al de posesiones, considerándolos como mera paja, si uno cae presa del ser alabado o apreciado por otros, es muy difícil renunciar a él. Por lo tanto, de todos los males que amenazan con acaecer a la gente de vasta erudición, el deseo de alabanza y fama es el más peligroso. Remitirse aquí a Sadhana Saram, versos 102 al 109. 38. Cuando uno permanece siempre firmemente en el propio estado de uno o el del sí mismo, sin conocer ninguna diferencia tal como uno mismo y otros, ¿qué importa qué se dice sobre uno mismo? Incluso si alguien le alaba o le denigra, ¿qué importa? Debido a que en este estado de autopermanencia, ¿quién hay aparte de uno mismo? Este verso fue compuesto por Sri Bhagavan para Ramachandra Aiyar. Nota: el deseo de ser alabado y el desagrado por ser denigrado, que son las dos caras de una única moneda, solo puede ser superado perfectamente cuando uno conoce y permanece como el sí mismo. Mientras el ego, la identificación yo soy el cuerpo, sobrevive, uno puede ser afectado de una manera u otra cuando es alabado o denigrado. Ver es Sri Ramana Sahasram, verso 168. Pero en el estado no dual de autopermanencia, en el que el ego o individualidad ha sido destruido, uno no experimenta ningún sentido de otreidad. Es decir, no se siente ninguna distinción tal como ese soy yo, ese es algún otro. Y por consiguiente, si es alabado o denigrado por otros, es como si fuera alabado o denigrado por uno mismo. En otras palabras, puesto que el ñani sabe que solo él existe, su ecuanimidad perfecta no puede ser perturbada ni siquiera lo más mínimo, ni por la alabanza ni por la denigración. 39. Oh hijo, experimenta siempre la no dualidad, o Advaita, en el corazón, pero no pongas en ningún momento la no dualidad en acción. La no dualidad es apropiada para ser expresada incluso por los tres dioses, Brahma,
Vishnu y Shiva en sus tres mundos, pero sabe que la no dualidad no es apropiada para ser expresada con el gurú. Nota: la no dualidad o Advaita es la experiencia en la que se sabe claramente que todas las formas de dualidad, tales como la mente, el cuerpo y el mundo, son completamente no existentes, y que solo el sí mismo, la existencia conciencia yo soy, existe verdaderamente. Por lo tanto, puesto que la acción solo puede ser hecha en el estado de dualidad, en el que la mente y el cuerpo parecen existir, es imposible poner la no dualidad en acción. Si alguien imagina que puede poner la no dualidad en acción, está claro que no tiene ninguna experiencia verdadera de la no dualidad. Aunque uno pueda ir al Brahma Loka y decir a Brahma, tú y yo somos uno, aunque uno pueda ir al Vishnu Loka y decir a Vishnu, tú y yo somos uno, y aunque uno pueda ir a Shiva Loka y decir a Shiva, tú y yo somos uno, uno nunca debe decirle al gurú, tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque aunque como un individuo puede obtener el poder de crear, sostener y destruir el universo, que son las funciones de Brahma, Vishnu y Shiva, respectivamente, uno no puede obtener nunca el poder de destruir la ignorancia de otros, que es el papel del gurú. Cuando el gurú ha otorgado la experiencia de la no dualidad a un discípulo, destruyendo con ello su individualidad y haciéndole uno con él mismo, tal discípulo verdadero continuará prestando el debido respeto y honor al nombre y la forma del gurú, debido a que mientras parezcan individuos separados, cada uno con un cuerpo y una mente propio, las diferencias entre ellos parecerán existir. Por lo tanto, el discípulo que ha conocido la realidad y que experimenta así en el corazón que él es uno con el gurú, exteriormente se comportará siempre como un humilde esclavo del gurú, estableciendo con ello un digno ejemplo para que otros discípulos lo sigan. Este verso fue compuesto por Sri Bhagavan el 16 de febrero de 1938 y es una traducción del verso 87 de Tatvopadesa de Sri Adi Sankara. 40. Yo declararé verdaderamente la esencia de la conclusión establecida de todo el Vedanta. Sarva Vedanta Siddhanta Sara. Si yo o el ego muere y yo, el sí mismo real, se encuentra, ser, eso o la realidad absoluta, comprende que solo yo o el sí mismo real, que es la forma de la conciencia, será lo que permanece. Nota: puesto que los versos 9, 25 y 40 de este Anubandham fueron compuestos originalmente por Sri Bhagavan como un poema de 3 versos separados, es apropiado leer estos 3 versos juntos. Si el ego, que es el embrión, viene a la existencia, todo el mundo de dualidad entero vendrá a la existencia. Si el ego no existe, no existirá nada. Por consiguiente, el ego mismo es todo. Dice Sri Bhagavan en el verso 26 de Uyadunarpad. Por lo tanto, cuando el ego sea destruido por el autoconocimiento, todas las formas de dualidad, la mente, el cuerpo y el mundo, cesarán de existir, y solo el sí mismo no dual real, cuya forma es existencia, conciencia, felicidad, permanecerá. Tal es la conclusión final y establecida de todo el Vedanta, como es confirmado por la experiencia de Bhagavan Sri Ramana.